Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a la clase 1 del nivel 1, Fundamentos de Patronaje. Lo primero que vamos a hacer antes de hacer el molde es entender cómo se toman las medidas del cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque este es el primer paso para que un molde nos quede bien elaborado, que las medidas queden muy bien tomadas y poder hacer la parte de los métodos de aumento y saber cómo vamos a manejar nuestro molde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar medidas sobre el cuerpo humano. Yo les voy a ir explicando una por una, ustedes pueden hacerlo en su casa, le toman las medidas a alguien y van practicando. El orden de cómo se toman las medidas no tiene, pues no hay un orden específico, pueden empezar como quieran, pero sí hay unas recomendaciones básicas. Lo primero es que la persona que le vayan a tomar las medidas tenga una ropa muy ligera, ojalá tenga una ropa puesta donde pueden ustedes observar la silueta. Es decir, puede tener unos leggings, una licra, una blusa ajustada o algo así, que ustedes puedan ver como el tamaño del vientre, de la cola, del ancho de las piernas, porque hay detalles muy importantes a tener en cuenta al momento de tomar las medidas. Les voy explicando poco a poco para que veamos. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, deben de tener en cuenta el tipo de brasier que la persona tenga puesto. ¿Por qué? Porque el brasier cambia 3 medidas. Cambia la medida de contorno de busto, la medida de altura de busto y la medida de separación de busto. ¿Por qué la medida de contorno? Porque un brasier, la mayoría de brasieres tienen espuma y la espuma o la copa que tenga hace que el volumen del busto aumente o disminuya. No es lo mismo tomar las medidas con un brasier a tomarlas con un top o tomarlas sin nada. Altura de busto, porque el brasier al tener copas o al tener varillas alzan el busto, entonces no es lo mismo tomar la medida con un brasier que alce el busto a con un acostumbrador o un brasier que no tenga varillas que hacen que el busto esté relajado, entonces el pezón baja más. Entonces ahí la medida cambia muchísimo. Y separación de busto, que es la medida que hay entre un pezón y otro. Hay brasieres que cogen el busto y lo unen, o si no tienen brasier o simplemente tienen un topcito, la separación está más separado un pezón del otro. Entonces es importante que tengan en cuenta qué tipo de brasier tiene esta persona, si es el brasier que usan habitualmente o si simplemente no usan brasier, porque algunas no usan. Lo segundo que deben de tener en cuenta es el tipo de panty que usa la persona. ¿Por qué el panty? Porque según el tipo de panty, hay panties que al ser la tirita tan delgada en la parte de la cadera, al ponerse en un pantalón, un vestido, una falda, parten esta parte del vestido. Hacen que orme feo porque se dobla en dos partes, se divide como en dos partes. O hay panties que parten la parte en la cola o hacen que no orme el pantalón en la parte de la entrepierna. Entonces, antes de corregir un pantalón de pronto que no ormen o algo que no ormen, verifiquen el tipo de panty que tiene, porque a veces simplemente con cambiarse en el panty automáticamente una prenda orma mejor. Lo tercero es la faja, si la persona usa faja o no la usa, porque hay personas que mandan a hacer ropa, supongamos ropa de oficina, y en la oficina siempre usan faja. Entonces deberían de tomar las medidas con la faja porque van a usar esa ropa así. Entonces son detallitos que deben de tener en cuenta. Tomar las medidas con muchísima calma es lo otro, y mirando todos los detalles y anotarlos, anotar todos los detalles. Ojo, pueden poner una nota. Yo al final de la tabla de medidas, yo siempre al final pongo algo que dice nota. Esa nota es algo que yo dejo para mí, algo muy personal, que es donde yo pongo como cosas que veo en la clienta. Entonces yo pongo nota. Entonces puedo poner, ojo, tiene la cadera muy pronunciada, o ojo, no tiene la cadera pronunciada, o tiene la cola pronunciada, o tiene barriguita, o tiene la pierna muy ancha. Entonces son como detalles que me van a servir mucho al momento de hacer el molde. Lo otro es que se van a conseguir una piolita o una cintica, algo muy delgadito, y se lo van a amarrar a la persona en la cintura.
La cintura real, no la cintura que a veces usamos tan abajo como los descaderados, la cintura real, que es, si no la ubican, tienen dos maneras de ubicarla. Una es sobre el ombligo, así, encimita del ombligo, o miran a los costados y ubican un huequito que tenemos aquí a los costados. Entonces ubican ese huequito o sobre el ombligo y se amarran esa cintica. Traten de amarrarla y estar pendiente que la cintica no se suba y se baje, o si no la van ustedes como corrigiendo. Esa cintica, ¿para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar como punto de referencia cuando tomemos los talles y para otras medidas. Entonces es súper importante que la cintica la tengan para tomar esto. Ya teniendo eso, la cintica puesta, nuestra persona consiguen pues el metro, ojalá un metro de muy buena calidad, que no se recoja para que tomen las medidas. Entonces empezamos con la primera medida, que es la medida de contorno de busto, que en clase la vemos con la letra CB, contorno de busto. Van a tomar su metro y lo van a pasar alrededor del busto, dando sobre los pezones. Entonces la parte más alta del busto es el pezón, entonces alrededor del busto, dando toda la vuelta, pasando sobre los pezones. No van a poner los 4 dedos como hacían las modistas anteriormente, simplemente pasan el metro alrededor del busto, sin aumentarle, sin apretar. Exacto, una medida exacta. Se me olvidaba, todas las medidas que vamos a tomar son exactas, sin amplitud. No vamos a poner los dedos, nada. Exacto. La amplitud se la vamos a dar después. ¿Cuándo? Cuando sepamos qué modelo vamos a usar, qué modelo vamos a hacer, porque no es lo mismo una blusa amplia, ajustada, semiajustada, stretch, bueno. Entonces vamos a tomar todas las medidas exactas y ya después vemos el modelo que vamos a hacer y el tipo de tela que vamos a usar. De esas dos variantes depende cuánto le vamos a hacer de aumento al patronaje. ¿Listo? Entonces todas las medidas exactas. Entonces contorno de busto, que es CB, pasamos el metro alrededor del busto, dando la vuelta del busto, pasando sobre los pezones. Recuerden, sin aumentar, sin apretar tampoco. ¿Listo? Bueno, tan pronto tomemos esa medida, vamos a tomar dos medidas que son alternas. Después les explico para qué, que es el busto del delantero y el busto de la espalda. ¿Cómo es el busto del delantero? De costado. ¿Dónde es el costado? Debajo de la axila, de costado, pasando sobre el busto, significa pasando sobre los pezones hasta el otro costado, sería hasta debajo de la axila. Tomamos esa medida. Ahora, debajo de la axila donde terminamos, pasamos. Entonces ese sería busto del delantero. El otro sería busto de la espalda. Del costado de donde terminamos la parte del delantero, pasamos derecho por toda la espalda hasta el otro costado. Sería busto del delantero. Supongamos, si nuestro busto, supongamos un ejemplo, nuestro busto, el contorno, nos da 96, la suma del busto del delantero más el busto de la espalda me tendría que dar 96. Un ejemplo, medí el busto del delantero y me dio busto del delantero 56. Entonces, si me da 56, el busto de lo que mida en la espalda me debería dar ¿cuánto? 40, para un total de 96. Ese es el truco, que cuando ustedes midan ambos bustos, les tiene que dar el contorno. Esta medida es muy buena para trabajar el método personalizado, que se los voy a enseñar más adelante, y es muy chévere de manejar. Sobre todo, sirve mucho para personas que tengan el busto muy grande. Para personas de busto pequeño no hay necesidad, pero para busto grande es buenísimo tomar esta medida, porque con esto garantizamos que el molde y el busto va a quedar perfecto en el molde, porque el molde del delantero lo hacemos con el busto del delantero, el molde de la espalda lo hacemos con el busto de la espalda. Yo ahorita más tarde les explico bien esta parte. Entonces, busto del delantero de costado, pasamos por los pezones hasta el otro costado.
busto de la espalda. De costado pasamos por la espalda hasta el costado. ¿Listo? Bueno, seguimos con contorno de cintura. En clase los vemos con la letra CC, contorno de cintura. Simplemente pasamos el metro alrededor de la cintura, sería donde tenemos amarradito la cintica, alrededor de la cintura sin aumentar, sin ajustar, pasamos el metro y esa simplemente es la medida. De esta medida viene también una medida alterna que es medida de la segunda cintura. ¿Qué es la medida de la segunda cintura? En algunas personas, no todas, entre la cintura y la cadera desarrollan como un gordito. Ese sería como la segunda cintura. ¿Por qué? Voy a hacer una blusa y yo solamente tengo en cuenta la cintura real y la cadera.